Tal vez hemos perdido la capacidad de asombrarnos por este hecho tan sublime. Padre, no permitas que esto suceda. Permítenos quedar maravillados cada vez que tenemos certeza, Padre, de que te buscamos y de que invocamos tu nombre y que estamos delante de tu presencia, oh Dios, para ofrecernos en sacrificio vivo y santo delante de ti. Padre, nos acercamos con temor y reverencia, pero también con la confianza que nos da el sacrificio de Cristo, el cual nos ha hecho aceptos delante de ti. Porque sabemos, Padre, que por nuestros hechos no somos dignos ni siquiera de levantar una sola palabra. Pero a través de Jesús, Señor, sabemos que nos ha vinculado contigo, Señor, de tal manera que podemos decirte Abba, Padre. Oh Dios, gracias por permitirnos tener acceso siempre a tu palabra y te pedimos que nos guíes, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que podamos seguir siendo instruidos en la verdad de tu palabra. Permítenos, Padre, entender que el propósito tuyo de enseñarnos tu palabra es estar fortalecidos en la verdad que tú quieres que conozcamos, Señor, para que podamos vivirla en el día a día y entendamos el propósito que tú tienes para nosotros, por el cual nos has llamado. Señor, ayúdanos. La meta no es estar aquí, la meta, Señor, es cumplir el propósito que tú tienes al habernos llamado. Que podamos, Padre, ser instrumentos útiles para extender tu reino, para santificarnos, Señor, y poder vivir para tu gloria y para tu honra. Permítenos, Padre, entender el gran alcance que tú quieres tener a través de tu iglesia en este lugar. Y que podamos, Padre Santo, cada uno contribuir en base a lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, para que ese propósito se vea cumplido para gloria tuya. Gracias pues por todo y guíanos, Padre, por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Tome lugar, hermanos. Hermanos, vamos a continuar hablando y compartiendo sobre el camino a un avivamiento permanente. No sé, hermanos, cómo vamos. Ya vamos 6 capítulos hablando sobre esto. ¿Te has sentido avivado o todavía no? ¿Te has avivado o estamos más apagados? El otro día preguntaba a uno de mis hermanos que tiene poco tiempo de estar entre nosotros, le decía, hermano, ¿sí está entendiendo lo que se está compartiendo? Yo necesitaba saber de mis hermanos si yo lo que estaba haciendo podría ser claro también para ellos. Y me decía, sí estoy entendiendo. Por esa respuesta atrajo a mí paz un poco mi corazón, pero también la confianza de que Dios entonces va a hacer la obra en la vida de sus corazones cuando al llegar esa palabra a su mente y a su corazón, pues va a tener un impacto, ¿verdad? Que va a transformar sus vidas, así como la de él, como la de cualquier hermano o de nuestras hermanas que está escuchando la verdad de las Escrituras. Miren, el poder entretener a una audiencia a través de exposiciones bíblicas no es tan difícil. Muchas iglesias se están dedicando a entretener a las personas, a tratar de que la persona se sienta a gusto y cómoda cuando asiste a las reuniones. Pero hermanos, no es ese el llamado de Dios para los pastores, para los predicadores de su palabra, de su verdad. La Biblia habla de que los pastores fueron instituidos en la iglesia para, dice en Efesios 4, 11 y 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a poder ser ese tipo de personas si no somos instruidos con verdades de la palabra de Dios? Podemos estar motivados de una forma emocional, ¿verdad? Para querer hacer muchas cosas, pero muchas veces este tipo de situaciones no pueden permanecer
y si llegan a permanecer, están fundamentadas otra vez en ese tipo de emocionalismo, que no tiene nada que ver con el obrar del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, hermanos, gran parte del propósito de compartir estas cosas tiene que ver con darle el poner los materiales, los mejores materiales a disposición de la congregación para que sea edificada, construida como Dios quiere. Y qué mejor que a través de las verdades dichas por Dios. Y ahora, no sé para ustedes, pero personalmente, hermanos, estoy yo disfrutando mucho el poder exponer la palabra de Dios así, versículo por versículo, aunque ha sido muy desafiante, no te lo voy a negar, muy desafiante. Pero hermanos, independientemente del tema que esté tratando, pues ni modo que le vaya a brincar, ¿verdad? Del tema que ya está. Tengo que seguir cada texto, y obviamente, hermanos, hay tanto que decir de cada uno de estos versículos que evidentemente tiempo nos falta, pero lo que estamos hablando y compartiendo creo que tiene la capacidad de edificarnos verdaderamente, hermanos. Yo dijeran por dar modestia aparte, pero de verdad analizando personalmente las predicaciones, cada vez que terminamos de predicar y de hacer la presentación, checo la predicación, ¿verdad? Y en muchas ocasiones no es por mí, porque evidentemente estoy lejos de ser un buen predicador. Sé que hay mucha gente mucho mejor preparada, sé que puedo a lo mejor mejorar muchas cosas más, lo sé, pero también puedo ver con honestidad, hermanos, de que muchas cosas que hemos estado compartiendo, si personalmente las hubiera conocido hace 20 años atrás, digo, no sé entonces en qué nivel de madurez tal vez estaría, ¿verdad? Pero digo, no porque a mí no se me dio, no lo voy a compartir yo ahora, al contrario. Entonces, hermanos, le agradezco a Dios que la oportunidad que tengo personalmente de exponer de esta manera, y espero que esté siendo de mucha ayuda y bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Hermanos, hemos llegado al capítulo 7. Terminamos la semana pasada con el capítulo 6. Y aunque aquí, hermanos, empezamos un capítulo diferente, déjame decirte que Pablo está abordando el mismo tema que ya viene arrastrando desde el capítulo 6, en el versículo 14. Cuando Pablo, perdón si estoy errando un poco, estoy un poco empastillado, pero porque dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice Pablo, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tal vez para ti, para mí, estas palabras, aunque a lo mejor ni las entendemos realmente qué es lo que está queriendo decir Pablo, no tienen un choque en nosotros, porque yo no soy judío y no conozco las implicaciones que tiene la ley de Moisés en mí. Pero te recuerdo que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los creyentes en Roma, incluyendo principalmente ¿a quién? A los judíos. Cuando un judío escucha o lee esta parte de la carta del apóstol Pablo, en donde dice, ya no estás bajo la ley, ¿te puedes imaginar un poco lo que él pudo haber considerado al escuchar esta parte? Ya no estás bajo la ley, ya no estás sujeto a la ley de Moisés. A nosotros nos puede parecer como algo muy sencillo de entender o de superar, pero para un judío no, hermanos. No sé, nosotros lo podemos tal vez ejemplificar. Si alguno de nosotros aquí fue muy católico, ¿alguien se consideró muy católico? ¿Se consideró? ¿No, nadie? Bueno, muy devoto a una imagen, ¿sí? A la Virgencita, más o menos. A la Virgencita, sí. Ah, bueno.
Cuando se nos decía que la Virgencita no se debía de adorar, que no teníamos que creer en ella como un ser divino, sino como un instrumento de Dios usado para gloria de Dios, a través del cual nacería el Salvador, y que ella era una mujer normal, vamos a decir, que dentro de su normalidad era una mujer que había cometido pecado, y nosotros empezamos como a indignarnos porque como que ella era pecadora, y ella fue concebida sin pecado original, ¿verdad? Y o sea, como que esas cosas sí empezaron a chocar con nosotros, ¿no? Y era muy difícil como comenzar a deslindarnos, nada más porque estábamos ya leyendo la Biblia, de ese tipo de creencias y de ese tipo de temores que nos generaba, ¿no? Y más cuando se nos enseñaba que cuando el pueblo de Israel caía en idolatría y llegaba un rey que reformaba al pueblo de Israel, dice que destruía las imágenes, las quemaba, ¿verdad? Y se deshacían totalmente de las imágenes paganas, y se nos decía, así tenemos que ser nosotros. Y mirábamos a aquella virgencita, ¿verdad?, que teníamos con tanto cariño, y que decíamos, madre mía, ¿verdad?, madrecita. Como que, y no más, si la teníamos en grande o no sé, ¿verdad? En oro, o no sé, ¿verdad? Cada quien. ¿Cuál tenía usted, hermana? Grandota, ¿verdad? Pero grandota. Pues, ¿verdad? Pero es la cosa, ¿verdad? Que al principio como que sí nos calaba y no podíamos liberarnos. Había una hermana que decía, hermano, me siento mal porque yo creo en Cristo, pero le debo una manda a la Virgen. ¿Qué hago? Siento como que estoy mal, me va a caer una maldición si yo no cumplo con esa manda. Entonces, como que sí resulta difícil deslindarnos. Imagínate para un judío decirle, ya no estás sujeto a la ley de Moisés, siendo que Dios le dio a Moisés la ley, porque no era que Moisés se la inventó, Dios se la dio a Moisés. Y decirle, Dios dice que lo que Dios le dio a Moisés ya no está sujeto a eso, sino que ahora vives bajo la gracia de Jesucristo. O sea, como que no alcanzaba el judío realmente a asimilar las implicaciones que tenía eso. Por eso Pablo hace una analogía aquí relacionando al matrimonio, para ayudar al judío a entender cómo tenía que entender el hecho de de no estar bajo o sujeto a la autoridad de la ley de Dios, que era la ley de Moisés, pero sí estaba sujeto ahora a la gracia de Cristo. Porque la palabra bajo, cuando dice no estás bajo la ley, quiere decir por debajo de, o sometido, ¿verdad?, o en autoridad de. Ya no estás bajo la autoridad de la ley, sino estás bajo la autoridad de la gracia en este caso. Y vamos a ver, hermanos, en los mensajes anteriores estuvimos confirmando los motivos por los cuales un creyente debe saber y creer que ahora que está en Cristo está vivo para Dios. Pero vimos, hermanos, que estos también son evidencias que deben mostrar todos aquellos que en verdad están vivos para Dios. Todo lo que estuvimos viendo del capítulo 6, hermanos, son maneras en que la Biblia nos da testimonio de cómo puede una persona llegar a ser vivo para Dios, pero también estos nos han servido para ti, para mí, para evaluar si yo estoy vivo para Dios. ¿Me explico? Esa ha sido la intención. No sé si no se entendió, pero esa ha sido la intención. Y espero que todos podamos decir, por la gracia de Dios, estoy vivo para Dios. Amén. Bueno, en los siguientes versos que vamos a examinar, vamos a encontrar, hermanos, las razones por las que el creyente debe considerarse muerto a la ley.
muerto a la ley. De hecho ahí está, ¿verdad? Primero vivos para Dios y ahora muertos a la ley. Ya estamos muertos a la ley mosaica, Tal vez esto para ti y para mí no tenga todo el peso que sí lo tuvo y lo tiene para un judío. Por eso no podemos dimensionar, ¿verdad?, correctamente lo que esto implicaba para un judío. Ahora, te recuerdo que Pablo escribió esta carta no solo para creyentes gentiles, sino también para creyentes judíos que obviamente estaban viviendo en Roma y eran parte de la iglesia, ¿verdad? Eran también creyentes en Cristo Jesús. Ellos tenían todavía, hermanos, muchas inquietudes acerca de la ley en relación con su fe en Jesucristo. O sea, ellos no podían simplemente dejarse de circuncidar porque creyeron en Cristo. Imagínate, hermano, ¿cómo decirle a un judío ya no te circuncides? No necesitas circuncidarte, pero es que la circuncisión me vincula con Dios, me hace ser su pueblo. ¿Cómo me dices que no me circuncide? Ya no es necesario guardar Shabbat, pero ¿cómo dice la Biblia que era un pacto perpetuo y el que no lo guardare que muera irremisiblemente? Y ya no es necesario celebrar el sacrificio del Cordero Pascual, pero ¿cómo si era la forma en cómo yo podía estar en comunión con Dios y ser perdonado mis pecados? Imagínate, hermano, para ellos era muy distinto. Para ti, para mí la ley como que pues no la captamos, ¿no? Y si no has leído Torah, hermano, menos, Si tú no has leído Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. En el libro de los Hebreos es un solo libro, hermanos, es un solo libro, Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es un solo libro para ellos. No está dividido como nosotros. Es una larga historia y no lo voy a platicar porque está así dividido, hermanos. Ahí después platicaremos. Pero, si tú no has leído Torah, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, difícilmente puedes entender más todavía por qué para un judío le era tan difícil pensar que era libre de la ley porque ya creía en Cristo. Esto era muy difícil. Entonces, ellos, al escuchar la expresión, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, tuvo que tener un impacto, hermanos, muy importante en ellos. Es por esto que Pablo, consciente de esto, le quiere dar continuidad al tema y trata de explicarlo de una manera tan sencilla para que ellos la pudieran entender. Y como son los pasajes que siguen, ya te dije, no podemos brincarlos, necesitamos nosotros mirarlos y tal vez entenderlos bajo el contexto en el que Pablo los está diciendo, ¿verdad? Por eso, hermanos, vamos a ver los primeros 3 versos de Romanos 7. Romanos 7 del 1 al 3, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, qué forma tan sencilla Pablo trata de ayudar al judío creyente a entender cómo es que Dios le liberó de la autoridad de la ley mosaica en él. Por eso, hermanos, el creyente debe saber y creer algo que es tan claro y tan evidente, ¿verdad? Hay veces que hay cosas que son sencillas de entender, pero a veces no las entendemos, ¿verdad? Y necesitan que nos las expliquen otra vez y a veces de otra forma para poderlas entender, ¿verdad? A veces hasta necesitamos que nos digan con peras y manzanas, ¿verdad? Para poderlo entender. Y no tiene nada de malo, digo, porque cada quien tenemos nuestra forma de entender las cosas. Hay gente que a lo mejor a la primera la capea, dijera por ahí un hermano, ¿verdad? A la primera la capea, pero hay quienes no, ¿verdad?
Es necesario decirle de otra manera, y decirle con peritas y manzanas, ¿verdad? Pero eso no tiene ningún problema. El asunto aquí es que la idea es que Pablo quiere que quede tan claro para cualquier persona, cómo es que ahora estando en Cristo ya la ley no tiene un efecto para él o para ninguno de nosotros. Aun cuando nosotros no conocíamos la ley, hablando de la ley de Moisés, por cuanto no éramos judíos, o alguien de ustedes sabe lo que es ofrecer un cordero en Pascua. ¿Verdad que no sabemos? Nunca lo hicimos. ¿Quién de ustedes sabe guardar Shabbat? Nadie sabemos. Las lunas nuevas. ¿Qué sabemos de eso? ¿Verdad? La fiesta de los tabernáculos, el tiempo de las primicias, Pentecostés. O sea, ¿quién sabe de eso? ¿Quién lo practicó antes? Nosotros no sabemos nada de eso. No entendemos. Y ahora estando en Cristo, tal vez nos cuesta trabajo entenderlo. Pero para un judío, hermanos, era otra cosa. Por eso Pablo quiere dejarlo tan sencillo de entender, ¿verdad? Que por eso comienza diciendo ahí, ¿verdad? Hace una pregunta retórica. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y queda claro que se refiere a quién. A los judíos. Por cuanto Pablo era judío, se refiere a ellos como hermanos. No hermanos en Cristo, sino hermanos de raza. Por eso dice, pues hablo con los que conocen la ley. Y aquí se hace referencia a la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, aquí ya esta palabra ley se refiere a cualquier ley que exista en el mundo. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y en realidad no, en cualquier parte del mundo hay leyes. Todas las personas estamos sujetos a las leyes. Bueno, en términos teóricos. Y si alguien quebranta una ley, hay personas de autoridad que van a hacer que respetes esa ley. Por las buenas o por las malas, pero hay que respetar la ley, ¿verdad? Yo creo que todos, en cualquier lugar al que vamos, encontramos que tienen reglas. ¿En los hospitales hay reglas? Sí. ¿Las escuelas? Sí. Cualquier lado, hermanos. En cualquier lado que vayas. Entonces, dice que en este caso, cuando una persona está viva, pues obviamente siempre está sujeta a las leyes. Pero una persona que ya murió, ¿está sujeta a la ley? O sea, ¿está en él obedecer el pagar impuestos? ¿El no cruzar en rojo? Pues el que ya murió, pues por eso dice claramente aquí, o sea, es algo tan claro y tan evidente para que Pablo, o sea, para que todo judío pudiera entender, ¿verdad? Que lo que implicaba estar libre de la ley de Moisés, lo dice de esta manera tan sencilla. ¿Acaso tú ignoras, hermano, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y a lo mejor el mismo judío decía, pues yo estoy vivo, ¿verdad? Pero vamos viendo, ¿verdad? Vamos por partes, pues, pero Pablo está comenzando así, para que se entienda tan claro. Miren, siempre y todos hemos usado alguna analogía para enseñar alguna verdad, ¿sí o no? Todos hemos dicho una historia para decir algo, total, con la intención de decir una verdad. Aquí Pablo hace uso, hermanos, del matrimonio para confirmar y dejar en claro esta gran verdad espiritual para todos los judíos. Lo primero que hace, hermanos, es hacer una pregunta que tiene una sola respuesta y que es universalmente conocida. Lo que sí es importante es observar es que se dirige a sus hermanos de raza, o sea, los que conocen la ley. Decimos, si un criminal muere, ya no puede ni estará sujeto a proceso ni a castigo judicial,
sin importar cuán numerosos y cuán atroces hayan sido sus crímenes. Solo los que están vivos son los que tienen que experimentar el castigo justo de la ley. ¿Esto es cierto o no? Solamente el vivo puede enfrentar la ley si quebranta la ley. Estando muerto, es más, si tú por ejemplo debes una cantidad en Coppel y te mueres, te la perdonan. Ahí verán. ¿Alguien quiere deber en Coppel? ¿Verdad? Nomás hay que morirse para que te la perdonen. ¿Ah? Exactamente. A ver si te va a pagar, ¿verdad? Evidentemente. Es que esto es así. Y esto es en todo lugar. Por eso es algo tan claro, tan obvio, ¿verdad? Y por eso Pablo comienza con esta pregunta, hermanos, que todos saben la respuesta. ¿Verdad? Si una persona muere, está sujeta a una ley a la ley que sea, pues no, ya se muerta, ya queda libre, ¿verdad? Bueno, comienza muy astutamente Pablo para ayudar al judío a entender lo que va a enseñar. Ahora, para dejarlo más claro, hermanos, Pablo pues comienza a hablar del matrimonio, confirmando las mismas verdades ya conocidas. Dice, porque la mujer, bueno, no nada más la mujer, sino también el varón, ¿verdad? Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué? Será llamada adúltera. También el varón, digo, no porque aquí habla de la casada, de la mujer casada, bueno, también el hombre casado. Si se une a otra mujer, estando casado, se conoce como hombre adúltero. Digo, para que no digan que la Biblia es misógina, ¿verdad? Que todo contra la mujer. No, no. Está hablando aquí usando a la mujer, pero se entiende que es por los dos personas, ¿no? Los dos cónyuges. Porque está hablando de un principio solamente, ¿no? Entonces, pero dice, si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y miren, este principio es interesante, me voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque es lamentable, ¿verdad?, darnos cuenta que el concepto del divorcio se está popularizando también entre los cristianos, ¿verdad? Y hablo de cuando la pareja, o sea, esposo y esposa, son cristianos. Cuando uno de los dos no es cristiano, se hace muy complejo ahí la situación y cada asunto debe ser tratado con mucha sabiduría y muy específicamente, ¿no? Pero cuando los dos se dicen ser cristianos y se divorcian, hermanos, ¿qué dice ahí? Bueno, el asunto no es que se divorcien. ¿El asunto qué es? El asunto es que se vuelven a casar, argumentando que tienen otra oportunidad que Dios les quiere dar o que Dios les da. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que no lo pueden hacer. O sea, ante Dios dice que serán llamados como adúlteros. Ah,
¿Ven lo que les dije al principio? No se trata de que nos den con lo que uno... No, pues si yo estoy embroncado con mi esposa y me dicen que me puedo divorciar y casar con otra cristiana, pues ¿qué voy a decir? Pues si Dios me guía, ¿verdad? Si Dios me convence, lo voy a poner en sus manos. ¿verdad? Y como no me puedo reconciliar con ella, pues me divorcio y me busco otra hermana, ¿verdad? Porque dice la Biblia que me tengo que casar con una hermana, tomar una hermana por mujer. Míralos. Qué fácil es, ¿verdad? Pero hermanos, yo no encuentro en ningún texto bíblico eso. Y hay muchos cristianos de renombre, y digo de renombre en términos de que son famosos, que dicen que sí, los cristianos se pueden divorciar y se pueden volver a casar. Y yo no creo eso, por muy renombre que tengan. Cierto. Ese es el gran problema. Yo creo que por eso lo dicen, ¿verdad? Y lo promueven, porque para que no me juzguen, ¿verdad? Les voy a decir, ustedes pueden hacerlo también. Pues que suave, ¿no? Es como aquel que roba, roba tú también, para si pasa algo, pues nos llevan a los dos, ¿verdad? No robas a mí, ¿verdad? O para no sentirme tan mal yo, tú también. O sea, no. El punto aquí, hermanos, es que estos pasajes están confirmando la misma verdad que fue dicha desde Edén, hermanos, desde Edén. Y fue dicha en todo el Antiguo Testamento. Jesús lo enseña, Pablo lo enseña y lo vuelve a ratificar Pablo aquí, diciendo que no se puede uno divorciar. Y si te divorcias, dice la Biblia, quédate sin casar, porque si te unes a otra persona, adulteras. Ahora, la única forma, hermanos, de volverte a casar, si no estás contento, contenta con tu esposo o esposa, es que se muera. A orar, hermanos. Señor, llévatelo, llévatela. Bueno, pues hermanos, o si quieres deshacerte de tu esposa, pues Señor, llévatela. A lo mejor ella está orando por uno, miren, ya me estoy yendo. Ya se quiere conseguir otro, vas a ver, mujeres. No me lo habías dicho, ya te descubrí. Así es, hermano. Escuché en un reportaje de un pastor en Estados Unidos que como él quería divorciarse de su esposa y sabía que no podía hacerlo delante de Dios, contrató a un sicario para que matara a la esposa y una vez muerta, ya me puedo casar, que al cabo ya se murió. O sea, ¿cómo? ¿Qué pensamientos, hermanos, verdad? O sea, se esperó a que su esposa muriera para poderse casar con otra. Sí, eso como quiera estaba bien, pero mandarla a matar. O sea, ¿cómo? Dando idea. Bueno, yo ya estoy dando dos ideas, ¿eh? La legítima es oren a Dios porque se lleven a sus parejas, ¿verdad? Si es de Dios, Él se las vaya a quitar, ¿verdad? Si no es de Dios, no vayan a contratar a alguien, ¿verdad? O sea, ahí sí ya. Pero bueno, pero ¿estás casado? Sigue con tu pareja. Si te unes a otra persona, eres adúltero. Así de simple, ¿verdad? No hay más vuelta. No, menos eso, ¿verdad? Eso ya no es legítimo, ¿eh? Bueno, si es de Dios, que ya que le dé un paro, bueno, pues ya le dio el paro, pobrecita. Pobrecita, Dios le bendiga, ¿verdad? Y ya. No, pero estamos convencidos de que no nos vamos a volver a casar. Así es. No procures casarte, ¿sí? Sí, ¿verdad? O sea, ahí ya es la convicción de cada quien. Dice la Biblia que si tú no puedes permanecer sin mujer, cásate, ¿verdad? Porque es mejor que te cases a que hagas cosas indebidas, ¿no? Y que estés mentalmente cometiendo adulterio, fornicación mental, ¿verdad? Por cuestiones de lujuria. Pero si puedes quedarte sin casar, ¿verdad? Es mejor, dice, porque vas a tener todo el tiempo para servir al Señor.
Ya dejaste a un lado el estar agradando a tu mujer, ¿verdad? Porque ya ven que las mujeres son un poquito exigentes, poquito, ¿verdad? Nos exigen un poquito, casi nada, casi nada. Entonces, pero bueno, los hombres menos, nosotros no exigimos nada a nuestras esposas. ¿O no, verdad, hermano, que no exigimos nada? Nada exigimos. Bueno, entonces, pero cabe mencionarlo, hermanos, de verdad, porque se está popularizando mucho la idea. Hay iglesias, hay pastores, pues que caen muy bien a sus congregaciones porque llegan personas solteras o ya divorciadas, fracasadas, no sé, y empiezan a juntarlos. Estos que se junten, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios me hizo sentir como que, pues mira, voltea para allá. Y los casan, los juntan, no, hombre, todos bien contentos y bien felices. Pues sí. Y contentos con el pastor. Pero yo tengo un conflicto, lo voy a decir mejor, para que lo voy a minimizar, con un hermano, no de aquí, que le he dicho, hermano, no te puedes casar, volver a casar. Y estamos ahí. Y no le agrada que yo le diga, vuélvete a casar con tu esposa. No, porque quédate sin casar. No puedo. Entonces reconcíliate con tu esposa. Es que ahí estamos, hermano. Y no le agrada. Pero hermano, yo no te puedo decir otra cosa que la Biblia. Ahora, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero que me digas a mí, hermano, ¿qué hago? Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. No te puedo decir algo contrario a lo que dice Dios. Porque ¿quién soy yo para ir en contra de lo que Él dice? ¿Qué autoridad tengo yo para ir en contra de Dios? Dime tú. Pero si alguien ya está viudo y quiere volverse a casar, nada más que sea en el Señor, dice la Biblia. O sea, que sea un creyente con el que se vaya a casar. Así es que los que estén viudos, ¿verdad? Y se quieran casar, nada más que sea en Cristo. No, yo nomás volteé a donde se me ocurrió la vista. Pero nada más que sea en el Señor y es todo, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque aquí lo dice la Biblia, ¿verdad? Una vez muerto el marido, la mujer se puede volver a casar, ¿verdad? Y una vez muerta la mujer, el hombre se puede volver a casar. Así es que ya les dije, hagan la legítima, la legítima, si quieren cambiar de mujer, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios, ¿cómo es ese dicho del mexicano? Que Dios no concede caprichos, ¿cómo es? Algo así, ¿verdad? O sea, tú puedes pedirle, Señor, y pues llévate a mi esposa, y el Señor a lo mejor así, no, te voy a llevar a ti, ¿verdad? Para que ella sea la que se libre de ti, no tú de ella, ¿verdad? Ándale, ¿verdad? Entonces ya no te gustó, ¿verdad? La idea. Entonces, mejor deja la voluntad de Dios, y tú ama a tu esposa para santificarla y limpiarla a través de la palabra de Dios. Tú eres, ¿verdad?, quien debes de amar a tu mujer y santificarla como Cristo hizo a la iglesia. Así de simple, hermanos. Bueno, así de simple se lee, que no es tan fácil, ¿verdad? Pero en Cristo todo lo podemos en Él. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanos, Pablo, a usar este ejemplo, lo único que trata, hermanos, es de ayudar a que el judío vaya poco a poco entendiendo cómo es que él está libre de la ley mosaica. Y ahorita lo vamos a ver a través del versículo 4. Pero antes de eso, déjame decirte, decíamos que Pablo comienza a hablar del matrimonio confirmando las mismas verdades ya conocidas, las cuales por la dureza del corazón ciertamente de los seres humanos no son puestas en práctica, ¿verdad? Las personas se divorcian, se vuelven a casar y si no les gustó se vuelven a divorciar y se vuelven a casar en el Señor, dicen. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con Dios. Y el que lo practique así, hermanos, pues está ignorando completamente la palabra de Dios y no debiera ser así. Bueno,
Lo que sí es claro y evidente, hermanos, es el hecho de que las leyes del matrimonio están en vigor únicamente durante el tiempo en que ambos cónyuges estén vivos. Y eso es claro. Si uno de ellos muere, el otro queda libre para volverse a casar. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la ley y la gracia? Versículo 4, hermanos. Vamos al versículo 4. Ya se entiende, ¿verdad? El creyente debe saber y creer que ha muerto a la ley. Fíjate, dice, así también. O sea, así como la esposa o el esposo, una vez que muere su pareja, queda libre, así también, espiritualmente, vosotros, ¿quiénes? Hermanos míos, aquí ya cambia. Ya no nada más dice hermanos, sino ¿cómo? ¿Qué quiere decir hermanos míos? Ahora sí, los judíos creyentes, ¿verdad? Primero diciendo a los hermanos, hablando de toda la raza judía, mis hermanos de raza, ¿verdad? Pero en el 4 ya les dice directamente a los judíos creyentes, así también ustedes, mis hermanos judíos creyentes, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ay Dios, ¿cómo es eso? ¿Cómo que yo morí a la ley mediante el cuerpo de Cristo? ¿Alguien lo entiende? Yo he muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo. ¿Eso entendiste a esa mujer? ¿Cómo le entendiste ahí eso? ¿Cómo fue eso que le entendiste? Hey. Ok. Oh, muy bien, muy bien. ¿Alguien más por ahí entendió algo? El fin de la ley es Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quitar la ley, no vine sino a cumplir la ley. Aún la parte más mínima de la ley yo vine a cumplirla. Cuando Cristo ofrece su vida y Él dice aquí, Él mediante su cuerpo, Él cumple totalmente la ley. Todos, incluyendo los que no conocíamos la ley de Moisés, hemos sido muertos a esa ley por Cristo. Fíjate, porque Él lo cumplió. ¿Quién podía cumplir la ley? Nadie. Nadie podía cumplir la ley. Para poder cumplir la ley de Moisés tenía que ser una persona perfecta. ¿Y quién era perfecto? Nadie. Entonces solo Jesús pudo cumplir la ley. Y a través del cuerpo de Cristo, yo moría a la ley de Moisés. Y no solo yo, evidentemente está hablando a los judíos. Todo ser humano quedó muerto a la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que yo haya muerto a la ley? Ya no estoy bajo la ley, sujeto a la autoridad de la ley, sino para que yo sea de otro. Porque la ley me hacía parte ¿de qué? Del pueblo de Dios, del pueblo del Antiguo Testamento, del pueblo de la ley, de los ritos, las ceremonias. Bueno, ahora dice, para que yo sea de otro. ¿Y quién es ese otro? Dice el texto. ¿De quién?
del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo, hermanos. Para que seas ahora de Jesucristo. ¿Ah? Del matrimonio. Exactamente, muerto ya, ¿verdad? A la ley, tú ya estás listo para casarte con Cristo. Por eso habla de que la iglesia, ahora los creyentes del nuevo pacto son la esposa o la novia de Cristo, ¿verdad? Estamos desposados, estamos en la etapa del desposorio con Cristo. Falta que lleguen las bodas, pero ya estamos comprometidos. Estamos en la etapa del desposorio. Si alguien sabe de eso, ahorita no lo voy a explicar, pero esto es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Para que se entienda que aquí se está dirigiendo a los judíos, para que entiendan cómo es que ellos ahora ya no tenían la necesidad de circuncidarse, ni guardar sábado, ni hacer todos los rituales de la ley de Moisés, sino saber que Cristo, cumpliendo la ley, ya estaban libres de la ley. Además, nunca la habían podido cumplir. ¿Para qué aferrarse, verdad? Pero Pablo igual les hace saber que Cristo, cumpliendo la ley, ya no había más necesidad de querer poner en práctica la ley. Además que no se podía, ¿verdad? Y esto no quiere decir que no debemos guardar los mandamientos de Dios. Claro que sí, pero los guardamos perfectamente. ¿Alguien cumple un mandamiento de manera perfecta? Dígame, hermano. O completa, no voy a decir perfecta, de manera completa. ¿Lo cumples todo? O sea, uno nada más. ¿Lo cumples de manera completa? O sea que seguimos igual, ¿verdad? Sin cumplir. Porque no podemos, somos imperfectos. Pero ahora somos conscientes de los mandamientos y buscamos honrar dichos mandamientos con nuestra vida. Y cuando fallamos, ¿verdad?, le pedimos perdón por nuestros hierros, por nuestro pecado a Dios por no cumplir sus mandamientos. Lo que antes, no, hombre, que ni conciencia había. Pero para el judío, hermanos, Pablo le está haciendo saber que ya está muerto a la ley. Si está en Cristo verdaderamente, ya le pertenece a Cristo, ya es de Cristo. Cristo pagó todo lo que se tenía que pagar, todo lo que se tenía que cumplir en la ley, todo está cumplido. Ya no estás sujeto a la ley, ahora estás bajo la gracia de Cristo. Oh, Señor. Entonces, así también comienza el versículo 4. Es la expresión que marca la transición del ejemplo a la aplicación. O sea, el ejemplo fue el matrimonio. ¿Y cuál es la aplicación? Que ahora estás en Cristo, ¿verdad? Y que por lo tanto estás en su gracia y ya no debes cumplir la ley. Pero vemos que Pablo se dirige no a todo judío, sino solo a los judíos creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión de hermanos míos. Les declara: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Esto en respuesta a la fe en Jesucristo. Dios hizo que el pecador, sea judío o gentil, al creer muriera para siempre al castigo y a la condenación de la ley. Ninguna condenación hay para quién. Has muerto a la ley. Porque si siguiéramos sujeto a la ley, yo tendría que considerarme todavía condenado, porque la ley me condena, la ley me mata, pero ahora vivo para Dios. Entonces la ley ¿sigo bajo la ley? No. Ahora, ¿sí vamos entendiendo? Ahora estoy bajo la gracia de Dios, que me cubre de la consecuencia de la ley, que la ley solamente condena, la ley mata, porque decía, si tú no guardas un punto de la ley, es muerte. Si no guardas sábado, muerte. Si adulteras, muerte. Si no honras a tus padres, muerte. Si tú tienes otros dioses, muerte. Todo era muerte, hermano. Entonces ya he sido liberado. Ahora, ¿cuándo Dios pagó a Israel así, hermanos? No existiera ningún judío hoy en día si se hubiera aplicado la ley de forma cabal.
Ahora, ¿por qué Dios no cumplió la ley cabalmente? Dios sabía la imperfección de ellos y Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Hermanos, la ley no fue dada para que el judío fuera salvo, sino para que el judío buscara la santificación. La ley era el medio a través del cual él podía entender que él no podía cumplir, por lo tanto necesitaba la misericordia de Dios para poder ser aceptado por él. Por eso solamente la gracia podía salvar, y siempre la salvación ha sido por gracia, siempre. Nada más que los judíos empezaron a creer que estaban cumpliendo la ley, y como la estaban cumpliendo, no creían necesitar de la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico cuando se acerca a Jesús y le dice Jesús, le pregunta a este hombre, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Y qué dijo el joven rico? Yo los he cumplido. Fíjate. ¿Cómo le haría para haberlos cumplido, hermanos? En su mente nomás. ¿Cómo decía la hermana María? En sus sueños. En sus sueños, porque ¿quién ha podido cumplir la ley? El problema no era propiamente él, era el sistema religioso de su tiempo que los hacía creer que cumplían la ley. Y esto, hermanos, ¿mande? Bueno. ¿Y a quién no le gusta, hermanos, una religión que te apruebe a pesar de lo malo que eres? Oh, pues claro. ¿Cuál es el problema, verdad? Entonces, el detalle aquí, hermanos, es que la ley fue dada para que el hombre temiera a Dios y se santificara. No era para ser salvo, porque no iba a poder cumplir la ley nunca. La ley era para que el hombre fuera guiado a Cristo. ¿Se acuerdan que dice en Gálatas? Es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, hermanos, Pablo está ayudándoles a que entiendan esto de una forma, ¿verdad? Creo que es clara, ¿verdad? Y si no, para ellos sí estaba siendo más claro, porque entendían lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando realmente Pablo, ¿no? Entonces, Dios hizo, hermanos, fíjate bien, que el pecador, sea judío o gentil, al creer en Jesús, muriera para siempre del castigo y de la condenación de la ley. ¿Cómo lo hizo? Solamente Él lo sabe. Ahora, porque Jesús es el sustituto de los pecadores, Él sufrió el castigo del pecado que la ley demandaba. Así como la persona, hermanos, viuda en la analogía, queda en libertad de volverse a casar, el creyente es liberado de su relación hostil con una ley que lo condenaba. Ahora está en capacidad de casarse de nuevo, pero esta vez con el que resucitó de los muertos. Si tú estabas comprometido con una religión, si estabas comprometido con una ideología, si estabas comprometido con no sé con qué o con quién, pero has muerto a todo eso, ahora cásate con Cristo. Comprométete con Cristo, honra a Cristo, vive para Cristo, sirve a Cristo, da tu vida por Cristo. Así como debemos hacerlo por nuestra esposa si estás casado. ¿No lo hizo así Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Así me tengo que entregar por mi Cristo. Si un hombre debe entregarse a su mujer, como Cristo se entregó por la iglesia, y ahora que espiritualmente me he decidido unir a Cristo, casarme con Cristo, yo debo entregar mi vida por Él. ¿Sí vamos captando, hermanos? Ay, Dios de mi alma, no lo sé, pero me parece tremendo todo esto. La salvación, hermanos, trae un cambio completo de relación espiritual, así como lo es el volverse a casar tras la muerte del cónyuge.
El creyente ya no está casado con la ley, sino que ahora está ligado a Jesucristo, quien es el esposo divino de la iglesia. Y así es, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, yo me puedo imaginar si mi mujer se me muriera, Dios quiera que no, se me muriera, ¿verdad? Y yo me tuviera que casar con otra mujer. Yo digo, híjole, empezar de nuevo. Primero, poderla engatusar, imagínense, hermanos. Que se enamore de mí. ¿Cómo lo voy a lograr ya a esta edad? Y ya con tantos achaques, ¿no? Pero bueno, que se lograra. Bueno, ahora tiene formas de pensar diferentes, muy diferentes a mi esposa. Hasta su sazón va a ser diferente para la comida, ¿verdad? O sea, va a haber muchos cambios con la nueva pareja. Si esto es así en lo físico, evidentemente es en lo espiritual, ¿no? O sea, si te casas con Cristo, tu vida tiene que ser totalmente diferente. Tu vida tiene que ser totalmente diferente. Tener costumbres diferentes, personas diferentes, todo es diferente. Sí, ya no vas a llegar con tus suegros de antes, ¿verdad? Igual que tus cuñados. No, ya no. ¿Verdad? Tienes que buscar a los nuevos suegros, a los nuevos cuñados. O sea, ay, Dios de mi alma. Es un cambio total. Bueno, así es en Cristo, ¿verdad? Obviamente te unes a Cristo, tienes ahora una nueva manera de vivir muy distinta. Ahora, el propósito de que seamos unidos a Cristo es que llevemos fruto para Dios. Una vida transformada necesariamente llevará fruto para Dios. Y lo digo, hermanos, precisamente por la final del versículo 4 que dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Precisamente, ¿verdad? El propósito de que seamos unidos a Cristo es que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es ese fruto? Una vida transformada llevará fruto para Dios. Si tu vida no ha sido transformada, no hay fruto para Dios. ¿O tú crees que Dios puede decir, oh, me gozo de que todavía sigue diciendo malas palabras? Bueno, no le hace. Sigue adulterando. Bueno, no le hace. Bueno, sigue robando. Es mi hijo, pero sigue robando. ¿Tú crees que sean frutos de nuestra unión con Cristo? Es claro que no. Precisamente. Es lo que iba a decir, gracias. Entonces, el propósito de que seamos unidos a Cristo es que llevemos fruto para Dios. Una vida transformada necesariamente llevará fruto para Dios. El fruto, hermanos, se da básicamente en dos dimensiones, precisamente, en actitudes y en acciones. Actitudes que son fruto del Espíritu Santo en ti, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en acciones, ¿cuáles son las acciones? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso la gente se queda extrañada. Oye, pero ya no hablas igual, ya no vives igual, ya no actúas igual, ya no te enojas igual. Es más, ya no te enojas tanto. Bueno, ya no te enojas. Bueno, ¿quién no se enoja, verdad? ¿Sí se enojan o no? Bueno. Porque yo sí me enojo a veces. Eso es cierto. Sí, una cosa es que nos enojemos y otra cosa es que nos airemos, hermanos. Porque cuando uno se pone airado, uno se ciega, ¿no? Dice uno. A lo mejor nadie ha llegado a ese punto. Pero si llegas a ese punto, sabes de qué estamos hablando. Pero es cierto, ¿no? El punto es que Dios, a través de mi unión con Cristo, va a generar un fruto, hermanos, en mí, que va a afectar mis actitudes y mis acciones. Lo que es la justicia, exactamente. Todo lo que es bueno, correcto y verdadero ante Dios, basado en la palabra de Dios. Sí, no es en tus criterios, hermano. A mí me parece que está bien esto.
Le voy a dar raite a esta muchacha, pobrecita, está en el solazo, mira. No, ¿verdad? Todavía que sea amiga de tu esposa y tu esposa va contigo, bueno, a lo mejor ahí ya es diferente, ¿verdad? Pero, sí, porque a veces, no, mira, es que hice el bien. No digo que hiciste algo malo, pero no lo hiciste bien. Hay que hacer, no nada más hay que hacer lo bueno, sino hay que hacerlo bien también, hermanos. ¿Verdad? Eso es algo interesante y tiene que ver con actitudes y acciones, ¿verdad? Buenos son las actitudes y bienes son las acciones. Bueno, entonces, hermanos, esto es lo que Pablo está llevando al judío y vamos a pararnos aquí, ¿verdad? Para después ver los versículos del 5 y 6, para culminar esta parte de la analogía, porque viene una parte muy importante de la carta, la cual ha sido muy mal interpretada y mal entendida durante mucho tiempo por muchos creyentes y que sí tiene mucha dificultad de entender lo que Pablo dice en esta parte del versículo 7 al versículo 25 del capítulo 7. Aquí es donde muchos pseudocristianos justifican la idea de que el cristiano puede pecar, consciente de que como no puede dejar de pecar, Dios no se lo toma mal, sino que está aprobado por Dios. O sea, y así de confuso como lo dije, así de confuso está la gente que lo malinterpreta. ¿Mande? Exactamente, gracias hermano, me ayudó, ¿verdad? Muchos piensan que estos pasajes nos dan una licencia para pecar, exactamente, así de simple, ¿verdad? Bueno, ese es el punto, pero vamos a llegar en, yo creo, 2 semanas, ¿verdad? Ahí estos pasajes, pero vamos a quedarnos aquí, hermanos. Lo que sí quiero terminar es diciéndote, ¿verdad?, que personalmente estoy disfrutando mucho el estar exponiendo la palabra de Dios de manera expositiva y consecutivamente. Ahora, hermanos, en relación a esto que acabamos de ver, pues yo creo que debemos darle gracias a Dios primero, ¿verdad? Porque nos ha librado de la ley aún sin saber, ¿verdad? Sin tener toda la conciencia de esto. Y lo segundo, hermanos, también debemos dar gracias al Señor porque ahora estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo. Cristo, ahora, hermanos, nos hemos, dice aquí, ¿verdad? Ya somos de Él. Ya somos de Él. Así es que creo que debemos agradecer eso. Que estamos libres de la ley, aun cuando ni siquiera entendíamos nada. Pero eso no nos hacía libres de la ley, hermanos. No éramos inocentes de la ley. Éramos ignorantes, pero no inocentes. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre ser ignorante y ser inocente. Entonces, para Dios éramos ignorantes, mas no inocentes de la ley. Pero eso nos hacía culpables. Pero ahora en Cristo, no solamente nos ha liberado de la ley, sino que ahora estamos en la gracia que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso debemos darle gracias a Dios. Otra cosa, hermanos, debemos pues manifestar los frutos de nuestro vínculo con nuestro Salvador. ¿Cómo? Mostrando actitudes y acciones que le den la honra y la gloria a nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Un leve autoexamen, ¿verdad?, de qué actitudes malas tengo, qué acciones malas realizo, y comenzar a pedirle a Dios por medio de su Santo Espíritu que me ayude, ¿verdad?, para irme apartando de esas actitudes negativas, de esas acciones malas, para comenzar a vivir una vida que glorifique a Dios. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Pensé por un momento, estando mal en mi salud, que no iba a poder estar, pero agradezco mucho a Dios que me permitió estar y poderlo hacer así. Por eso quise descansar lo más que pude, para darle lo mejor a Dios, para bendición y edificación de la iglesia, y espero que se haya logrado, hermanos. Que Dios les bendiga.